Vamos a terminar la pequeña serie que tuvimos sobre la Semana Santa. La serie se llamaba De su unción a su resurrección. Vimos la unción de Jesús, vimos su entrada a Jerusalén y hoy vamos a hablar de la resurrección de Jesús. Y miren, voy a utilizar muchas escrituras, pero Lucas 24 es el texto central. Y quiero empezar por decirles que la resurrección es la base central del Evangelio. No sé si habían escuchado eso. Porque sin la resurrección de Cristo tenemos una teología incompleta e inefectiva. ¿Ok? Si Cristo no resucitó, entonces el Evangelio no es nada. Y ahorita se lo voy a mencionar. Por ejemplo, Romanos 4:25 y 1 Corintios 15, del 13 al 19, nos dice exactamente eso. Que sin la resurrección, el Evangelio no funciona. Romanos 4:25 nos dice que Jesús fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Más claro no puede estar. 1 Corintios 15, del 13 al 19 dice, y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. ¿Ok? Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. En el 16 dice, porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y sigue el apóstol, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados, entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Entonces sin la resurrección no hay evangelio. En estos dos textos Pablo nos dice, en resumidas cuentas, dice, no pudiéramos ser justificados. Él dice que sin la resurrección nuestra predicación fuera en vano. Sin la resurrección nuestra fe fuera en vano. Sin la resurrección fuéramos testigos falsos. Sin la resurrección estuviéramos perdidos. Y nuestra fe fuera falsa. ¿Qué le parece eso? Potente, ¿verdad? Por eso es que cuando le dicen que Él resucitó, usted dice, sí, Él resucitó. Él resucitó. Yo le quiero hablar de tres cosas sobre la resurrección de Jesús en esta mañana. La primera de ellas es que la resurrección fue profetizada. Profetizada. El Señor, la resurrección no solamente es el Nuevo Testamento, es el Antiguo Testamento hablando de esa posible resurrección de Jesús. Por ejemplo, el Salmo 16, los versículos del 8 al 11, es una profetización una profecía de David sobre la resurrección de nuestro Señor. Miren, el mismo Jesús en el camino de Emaús, en Lucas 24, dice, y esto estaba hablando ¿se acuerdan de los dos discípulos que estaban caminando a Emaús? Y el Señor se les aparece y dice, bueno, ¿y este forastero qué le pasa? Como que no sabe qué es lo que está hablando. Y era el mismo Señor que les estaba hablando, pero ellos tenían los ojos ciegos en esa mañana. Y el Señor le dice, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando, dice el Señor, de Moisés y siguiendo todos los profetas, les declaraba todas las escrituras, todo lo concerniente a él. Entonces, su resurrección fue profetizada. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poquito de la resurrección, el hecho de que fue profetizada por David primero. Por David. El apóstol Pedro en su primer mensaje en el día de Pentecostés nos indica que la resurrección de nuestro Señor fue profetizada por el mismo rey David. Hechos 2 del 34 en adelante
Dice, Dios lo resucitó, hablando del Señor, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él, y aquí está Pedro nombrando lo que escribió David en el Salmo 16, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó. Y hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahí está hablando de la resurrección. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado. Dice el apóstol Pedro. Y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ahora, ¿qué le parece eso como una explicación del Salmo 16? ¿Alguna vez has escuchado que la Biblia se interpreta ya sola? Ahí lo tiene. El apóstol Pedro probando de que David había profetizado la resurrección de nuestro Señor. Mire, y lo interesante es que David habló de esto 1000 años antes de que el Señor naciera. Imagínense eso. Tremenda profecía. Ahora, David nos dice, tú me mostrarás el camino de la vida. Eso es el Señor hablando con su Padre. Sí, lo estaba diciendo David, pero ahí el Señor estaba hablando con su Padre. Él dice, Padre, tú me mostrarás el camino de la vida. Y ese es el camino de ¿qué? De la resurrección. Eso se refiere a que Jesús primero se le mostró este camino porque Él es el primogénito de entre los muertos, el primogénito de toda criatura. Y yo escribí aquí, Él mismo abrió el camino mediante su propia carne. Él fue el primero que resucitó de los muertos y nunca más volvió a morir. Y aquí tengo varios ejemplos de gente que resucitó, pero se volvió a morir. Lázaro fue resucitado, pero se volvió a morir. Dorcas fue resucitada por Pedro, pero se volvió a morir. El Señor resucitó a la hija de Jairo, pero se volvió a morir. El único que resucitó de la muerte y nunca jamás volvió al sepulcro fue nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que el ángel le dijo a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos a que vive? Porque Él no se regresó a la tumba. Él siguió vivo y está a la derecha del Padre. Amén. Ahora, al abrir ese camino de vida, ese camino de la resurrección, el alma de Jesús se alegró diciéndole al Padre, y David lo pone en sus palabras, dice, en tu presencia hay plenitud de gozo y en tu diestra hay deleites para siempre. Amén. Cristo resucitó entre los muertos y ascendió a los cielos para morar en constante cercanía a su Padre. Porque ellos son uno. Ellos son uno. Cuando Jesús oró por sus discípulos en el capítulo 17, ¿qué dijo? ¿Qué nos dijo? Y dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. O sea, él estaba con el Padre. ¿Y qué pasó? El Padre lo envió momentáneamente, ¿verdad? Y eso lo escribí aquí más adelante. El Padre momentáneamente lo había enviado al mundo, ¿para qué? Para que nos diera salvación. Para que muriera y nos diera salvación. Pero el Hijo había terminado su tarea, el Señor, e iba en camino a estar de nuevo sentado a la derecha del Padre. Porque dijo, enséñame la gloria que tenía antes contigo. Ya estaba listo. El Juan 17 es la oración del Señor de partida. Está orando por los discípulos y ya Él ya se vaya. Iba a estar en la gloria con la que estaba con su Padre. Entonces, el Hijo y el Padre están en ese lugar donde hay gozo para siempre. Y ahí es donde usted quiere estar. Ahí es donde le tenemos que decir a la gente que es donde quiere estar, no en el infierno. En el cielo con Él, con el Padre y con el Hijo. ¿Qué nos dice el Señor en Juan también? Dice, Él es la resurrección, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino ¿por quién? Por Jesús, por mí. ¿Quieren pasar una eternidad gozosa con Él? Bueno, nosotros tenemos que decirle a la gente que acepte su llamado, que se convierta en hijo o hija
Y Juan también nos dice en el 1:12, dice, porque todos los que lo reciben, Él les da el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, los que creen en su nombre. Tiene que creer. Amén. Nosotros no predicamos un evangelio de obras, es un evangelio de fe. Ahora, la resurrección también fue profetizada por Isaías. Y allá vamos a ir al capítulo 53, que a mí me encanta. En el capítulo 53 yo predicaría por un año completo. Y todavía me falta. Y todavía me faltaría. Isaías 53, del 10 al 11 dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá, ahí está la resurrección, descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cómo verá su descendencia si está muerto? Porque resucitó. Esa es la respuesta. Esta expresión, verá su descendencia y vivirá por largos días, se refiere a la resurrección. Esta expresión, vivirá, se describe una vida de resurrección después de la muerte. Eso es lo que significa eso. Por ejemplo, en el Salmo 23:6 dice David, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. La misma palabra. Es una vida de resurrección. El profeta Isaías no estaba inventando las cosas, hermano. El profeta Isaías estaba hablando del sufrimiento de Jesús, estaba hablando de su muerte y estaba hablando de su resurrección. Por eso es que dicen que cuando nosotros predicamos el Evangelio a través del capítulo 53 de Isaías, eso es suficiente, porque está todo. Si usted no tuviera el Nuevo Testamento, por eso que le dicen, el capítulo 53 le dicen el Evangelio según Isaías. Porque el Evangelio está allí, todo el Evangelio está allí. Hay muchas maneras de predicar el Evangelio. Isaías es una de ellas. Está en los libros de los Romanos, está Juan 3:16, está un montón. Amén. ¿Usted sabía que esta profecía de Isaías es una de las profecías más completas que existen? Precisamente por eso, por el capítulo 53. ¿Y sabe cuándo se escribió? 700 años antes de que Jesús fuera crucificado. Entonces, ¿está exacta la escritura o no? Por supuesto que sí. Toda la escritura es inspirada por Dios, lo dice Pablo en Timoteo. Ahora fíjense, esto es lo más bueno. Eso es una expresión, lo más bueno, es lo mejor, pero lo más bueno. No solo la resurrección de Jesús fue profetizada, la de nosotros también fue profetizada. ¿Cómo? Observen Daniel 12 del 1 al 3. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscrito en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿A qué le suena eso? A resurrección. Sigo. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas, a perpetua eternidad. ¿Qué significa los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados? Que van a ser resucitados. Ahora, fíjense lo que dice Juan 5, del 28 al 29. Hay dos destinos cuando usted resucita. Unos van a resucitar para estar con Cristo toda la eternidad, y otros van a resucitar ¿para qué? Para condenación en el infierno con el diablo y con todos los demonios que el diablo tiene. Ahora, Juan 5, del 28 al 29 dice, no se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Entonces, hay malos y hay buenos en la resurrección. ¿Ok? Ahora, y aquí Juan no está diciendo que la salvación es por obra, porque lo pudiéramos agarrar fuera de contexto ahí. Él está diciendo que unos van, ya se lo dije, a resucitar para estar en una eternidad con Dios, y otros van a resucitar para estar apartados completamente de Dios. Ahora, si no me cree, usted se va al versículo 24 del capítulo 5 de Juan, y dice la palabra, dice, en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces, si usted explica lo contrario que dice, si no oye su palabra
y no cree en su Padre que lo envió, entonces usted no tiene vida eterna y está destinado a la condenación. Eso es lógico. Eso es lógico. Entonces, ¿qué le parece esa noticia? Su resurrección fue profetizada por Daniel. Y no solo por Daniel, no lo puse aquí en el mensaje, pero por Ezequiel y por Isaías y por muchos más. Entonces, la resurrección fue profetizada. Lo segundo es que la resurrección fue confirmada. Y aquí es que se pone la cosa buena. Fue confirmada por los ángeles. Lucas 24 del 4 al 7, Marcos 16 del 5 al 6 y Mateo 28, 2 al 6. Por eso que a propósito les dejé las notas en blanco. Se lo repito. Lucas 24 del 4 al 7, Marcos 16 del 5 al 6 y Mateo 28 del 2 al 6. Ahora, el ángel... Mateo 28, esto no es una clase, esto es un sermón. Mateo 28 del 2 al 6. Y Marcos 16 del 5 al 6. Ahora, el ángel le dice varias cosas. Él dice, Él vive, Él no está aquí, Él ha resucitado. Él vive, Él no está aquí, Él ha resucitado. Y aquí el Señor me dio un pensamiento. A veces Dios no tiene que enviar a ángeles para que nos convenzamos de que lo que está sucediendo en nuestras vidas proviene de su mano. Está bueno eso. ¿Qué pasó con José? Señor, me voy a divorciar de esta mujer porque no es virgen. Le mandó un ángel y le dijo, no la divorcies porque ese hijo que viene de ahí es producto del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo José? Le escuchó al Señor e hizo lo que el Señor le tenía que hacer. Entonces a veces los tiene que mandar a ángeles para confirmar que lo que está pasando proviene de su mano. Amén. Fue confirmada por los ángeles. El ángel está confirmando que la ausencia del cuerpo de Jesús significa que Él resucitó. Que Él resucitó. Ahora miren, algo interesante. La mayoría de sus discípulos no estaban convencidos de la resurrección. Muchos se van mucho más allá y dicen que no habían creído en nada. Yo lo que creo es que no habían creído esa parte de lo que el Señor les había dicho. Mateo 28 del 8 al 10 dice, y de las mujeres, perdón, me adelanté un poquito. María Magdalena, acompañada por otras mujeres, le dijo a Pedro, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. No está creyendo, ¿verdad que no? Ok. Yo pensé que estaba equivocado. Eso está en Juan 22. Los discípulos en general no estaban convencidos tampoco. Fíjese ahí en Lucas 24 del 8 al 11. Dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresando al sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas referían a estas cosas de los apóstoles. Y fíjense el 11. Y a ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Interesante. Y el apóstol Juan, tan lindo y tan amado él, porque es el apóstol amado, ¿verdad? En Juan 20 del 8 al 9 dice, entonces entró también el otro discípulo, que es él, el que había llegado primero al sepulcro, y muchos dicen que llegó más primero que Pedro porque era más joven que él, corrió más rápido. Porque todavía no habían entendido, y ahí está, o sea, el apóstol Juan llegó al sepulcro, vio y creyó. ¿Por qué? Porque todavía no habían entendido la escritura que Jesús debía de resucitar de entre los muertos. Eso no lo hace un incrédulo, lo hace que no haya entendido la escritura. ¿Usted tiene toda la escritura? Yo no la entiendo toda. Entonces, yo creo que Juan ya estaba convertido al Señor, pero no entendió la escritura esa. ¿Amén? Yo me acuerdo que cuando yo estaba en Chicago, uno dijo, ninguno de los discípulos estaba convertido en nadie hasta que el Señor resucitó. Y yo digo, estás equivocado, estás más equivocado que equivocadí. Ellos no entendían esa parte de la escritura. Amén. Me entró como en el Espíritu Santo porque estoy más despierto que despertí y no dormí nada anoche. La resurrección fue confirmada por el mismo Jesús. Digo, ¿cómo? Mateo 28 del 8 al 10. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar la noticia a sus discípulos. Y he aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo, ¡salve! Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea y allí
me verá. El mismo Señor Jesús confirmó su resurrección. ¿Qué le parece eso como una confirmación? Buenísima, buenísima. La resurrección fue confirmada por el miedo de los soldados. Fíjense Mateo 28, 2 al 4. Y he aquí se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. El miedo de los soldados verifica la verdadera aparición del ángel porque lo vieron y quedaron paralizados completamente. ¿Y qué pasa? En Mateo 28, 11, 15, los soldados se van a los sacerdotes y a los ancianos principales por todo lo que habían visto. ¿Y qué vieron? Vieron a un ángel moviendo una roca. Yo también me voy corriendo. ¿Y qué resultó de esa reunión? Una mentira. ¿Dónde está esa mentira? En Mateo 28, 13. Mateo 28, 13 dice, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y dice después más adelante que esa mentira la siguieron diciendo por años y por años. Ahora yo le hago estas preguntas. ¿Cuántas mentiras le han dicho a usted sobre Jesús? Y esto es más para un inconverso, para nuestra vida antes de Cristo, evidentemente. ¿Cuántos inventos le ha dicho la gente para alejarlo del verdadero evangelio y de la verdad de Jesús? A mí me dieron un montón. ¿Cuántas filosofías y falsas religiones le han tratado de meter en su mente para que no crea en Jesús? La mentira puede durar por mucho tiempo y eso lo vemos ahí en el texto. Porque el padre de mentira, que es el diablo, le está cegando los ojos a todo el mundo. Mire, ¿a quién le gustaría tener ese sobrenombre? Padre de mentira. Porque él es un mentiroso. ¿Sí o no? Él es el acusador de los cristianos, dice Juan en el Apocalipsis. Y él tiene cegado a todo el mundo. Porque bueno, usted le predica, mire, llegó una persona donde yo trabajo. Bueno, he tenido varias experiencias en el trabajo, increíbles, después se las cuento. Pero llegó esta persona y me dice, Juan, me dice, ¿habla español? Claro que hablo español. ¿De dónde eres tú? Yo soy de Venezuela. ¿Y usted de dónde es? Yo soy de Cuba. Oh, está chévere. ¿Va para la iglesia? No, yo no voy para la iglesia nada. Y no se puso bravo. Le dije, no, mi esposa es católica, me dice, y yo soy ateo. Yo no creo en nada. Yo, no, tranquilo. No me voy a poder pelear con él ahí. Porque yo estoy trabajando. O sea, a mí no me pagan para predicar el evangelio ahí. Sí lo puedo hacer, pero tampoco es que voy a tomar todo el tiempo del trabajo. Pero el Señor se fue y él dijo, no, tranquilo, que estamos a la orden. Y si no soy yo, va a ser alguien más que le va a hablar al Señor. Y no le hablé del Señor en realidad, pero la semilla estuvo ahí. La semilla estuvo ahí. Él es un padre de mentira. La gente está cegada por él. Y por último, la resurrección fue y es proclamada. Tenemos que hablar de las mujeres para entender este punto. Muchos dicen que las mujeres hablan más que los hombres. Yo no sé, porque yo hablo bastante. Y vamos a seguir usando los tres evangelios como lo hemos venido haciendo. Juan 22 dice, vemos que no han creído en la resurrección cuando dicen, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. ¿Se acuerdan? Eso lo dijimos ya. Ahora, Marcos 16, 8 dice, no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. ¿Ok? Y en Mateo 28, 6 dice, ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo. O sea, como que no estaban seguras todavía. ¿Pero por qué con gran gozo? Porque finalmente las palabras del ángel resonaron en sus corazones, haciéndoles recordar que esas mismas palabras fueron dichas por nuestro Señor. Lucas 24, del 6 al 9, fíjense lo que dice. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos como os habló cuando estaba aún en Galilea. Le está recordando las palabras de Jesús. Diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresaron al sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Entonces, ¿proclamaron la resurrección, sí o no? Claro que sí, después que la entendieron. Ahora,
Notemos que los ángeles directamente las animan a ellas a proclamar la resurrección de Jesús. Mateo y Marcos nos dan ese concepto. Marcos 16:7 dice, pero vayan, digan a sus discípulos, y a Pedro le dijo, él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo. El ángel los manda a proclamar la resurrección. Mateo 28:7 dice, vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos, y él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, miren, se los he dicho. Lo mismo, casi lo mismo. Entonces, hermano, usted y yo tenemos que proclamar la resurrección de Jesús, porque si no va a ser un evangelio incompleto, ¿sí o no? ¿Ok? El verdadero evangelio es el que Pablo recibió y luego nos dio a nosotros, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Yo escribí aquí, un evangelio sin resurrección es un evangelio incompleto, inefectivo y con falta de poder. Por eso, porque Él vive. Porque Él vive. ¿Qué nos dice Pablo en Romanos 1:4? Jesús fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Amén. Fue proclamado. No me diga que no resucitó, hermano. No me diga, porque más prueba que esto no puede ser. Él resucitó y destruyó el poder de la muerte. Él resucitó para ofrecerte vida eterna, porque si no hubiera resucitado no te pudiera dar vida eterna. El ángel no removió la piedra para que Jesús saliera. El ángel la removió para que usted entrara y viera que Él no estaba allí. ¿Usted entiende eso? Esa tumba todavía está vacía. A menos que esté como los soldados que se robaron el cuerpo y porque nos quedamos dormidos. Y eso nos debiera dar a nosotros las ganas de promulgar el Evangelio por todo el globo terrestre y por todo donde nosotros pasemos, por donde nosotros viajemos con quien sea y cuando sea. La resurrección tiene que ser promulgada. Miren, me acordé de este himno. Solo Él es santo, solo Él es digno, Él es majestuoso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Yo no pudiera cantar esa canción si Jesús no hubiera resucitado. No pudiera. Mire, hay palabras en el capítulo 24 de Lucas que un comentarista dice que son las palabras más hermosas e importantes jamás dichas por un ángel a los hombres. El comentarista sigue, uno puede mirar por toda Jerusalén y ver incontables miles de tumbas, pero nunca encontrará la tumba de Jesús porque, y estas son las palabras más hermosas, Él no está aquí, porque Él resucitó. Y usted sabe cómo soy yo, a mí me encanta envolver las palabras y yo me uno al ángel y yo digo, Él no está aquí porque Él ha resucitado para darte salvación. Él no está aquí porque Él ha resucitado para darte consolación en tus momentos de angustia. Él no está aquí porque Él ha resucitado para darte palabras de aliento cuando las necesites. Él no está aquí porque el poder de la muerte no lo pudo sostener. Él no está aquí por esas cosas. Él es el Jesús resucitado, Él es el Jesús en quien debes de creer. Él no está aquí. Él está a la derecha del Padre, donde Él tenía que estar después que hizo lo que el Padre le mandó hacer en esta tierra. Y no se olvide de eso, hermano. La tumba está vacía. No para que la gente viera que Él no estaba allí. Perdón, no para que saliera Jesús de la tumba. Era para que usted se diera cuenta de que sus palabras de que Él iba a resucitar al tercer día eran verdad. Y eso lo tenemos que predicar y darle a entender a la gente alrededor de nuestra iglesia, alrededor del mundo, alrededor de nuestro trabajo, a los cubanos que nos vengan enfrente, a los mexicanos, a los venezolanos, a los que sea. Le decimos, Él resucitó. Y como dijeron en inglés, He has risen. He has risen indeed. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te damos las gracias por tu palabra tan perfecta, Señor. Sí, Señor. Por tu palabra tan
tan exacta. Señor, porque tu palabra nos dice que su resurrección fue profetizada, fue confirmada, fue y sigue siendo proclamada por aquellos que te amamos. Ayúdanos, Padre, a seguir viviendo una vida de resurrección con nuestro Señor Jesucristo, Señor. Ayúdanos a caminar esta vida que a veces no es fácil. Ayúdanos a caminar esta vida que a veces se torna un poco confusa y con poca claridad, Señor. Ayúdanos a tomar buenas decisiones para nosotros y para los que amamos, Señor. Para nuestra iglesia, para las iglesias hermanas, para nuestros pastores, para nuestras cónyuges, para todos, Señor. Ayúdanos y danos esa fuerza para seguir adelante, para seguir predicando tu palabra, para seguir compartiendo el Evangelio, Señor. Ese Evangelio que los ángeles enviaron a las mujeres a compartir a los discípulos que en un momento no creyeron en la resurrección, Señor, pero que ahora la entienden perfectamente porque ellos están allá sentados contigo, Señor. Ayúdanos, Señor Padre. Ayúdanos a seguir. Protege nuestros corazones, nuestras mentes de confusas filosofías y que tu palabra siempre esté incrustada en nuestros corazones. Te amamos, Señor. En el nombre de tu Jesús. Amén. Amén.